Pues si os parece, vamos preparándonos para esta tercera sesión de este viaje a conocer las raíces de Manos Unidas, nuestro pensamiento social cristiano, que es de donde partimos, ¿no? A conocerlo mejor. Esta tarde sabéis que nos vamos a centrar en la vocación y la misión del laicado. Lo primero de todo, si me haces el favor, David, pasamos ese vídeo tan bonito que tenemos y con ello ya arrancamos sesión, ¿de acuerdo? Sean bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sean bienaventurados los que tienen humildad, porque ellos la tierra heredarán. Sean bienaventurados los que viven en el llanto, porque ellos serán bien consolados. Sean bienaventurados los sedientos de justicia, porque ellos serán al fin saciados. Sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados. Porque ellos tendrán misericordia. Sean bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán un día a Dios. Sean bienaventurados los que buscan la paz, porque hijos de Dios les llamarán. Sean bienaventurados los justos perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados. Bienaventurados si os persiguen por mi nombre, cualquier mal, llenaos el corazón de gozo y de paz, la recompensa será eterna. Sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados. Sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados. Muy bien, pues muchísimas gracias, David. Otra vez, bienvenidos todos los que os vais incorporando. Mi nombre es Mercedes Barbeito y soy la persona que me encargo de, a lo largo de todo este seminario, todas las sesiones, de ir, digamos, manteniendo el tono, presentando a los ponentes, un poquito informándoos y llevando este negocio adelante. Esta tarde, os decía, contamos con la presencia de Dolores García del Pi, que es presidenta del Foro de Laicos. Ella nos va a hablar de la vocación y la misión del laicado. Pero recordaros también cómo es la metodología. Acordaros que no hay preguntas, que si hay alguna pregunta concreta para Dolores, pues se la ponemos en el chat, porque Dolores estará encantada de contestarla en su momento.
pero cuando acabe la presentación que nos haga, la exposición que nos haga, pasaremos directamente a las salas a trabajar el tema que habremos recibido todos, espero, en nuestro correo y lo traigamos preparadito de casa, ¿vale? Antes que nada, como siempre, pues lo primero de todo nos encomendamos al Señor para que esta tarde realmente sea fructífera, para que surjan muchas cosas buenas de todo lo que nos va a contar Dolores y de nuestras reflexiones. Y vamos a darle esa tarea a nuestro viceconciliario, a Carlos, que creo que tenemos también por ahí la oración. Vamos a cambiar de oración, no vamos a rezar el Adsumus, vamos a rezar la oración del jubileo. Ahí está en pantalla. Carlos, gracias. Pues vamos a, si os parece, vamos a recitarlo entre todos y ya que esta oración también nos sirva para preparar en nuestro corazón en este tiempo de Adviento, también el jubileo que está a punto también de inaugurarse el día 25 de diciembre, Dios mediante, cuando el Santo Padre Papa Francisco abra la puerta santa de la Basílica de San Pedro. Pues rezamos la oración del jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. Reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Como veis, el texto de la oración pues es preciosa porque viene como anillo al dedo también para el tiempo de Adviento. Efectivamente, muchas gracias, Carlos. Pues sin más dilación, paso a presentar a nuestra ponente de esta tarde, a Dolores García del Pi, Loli. Ella es presidenta del Foro de Laicos, aunque ya está en rampa de salida, ya lleva 8 años y está ya cerrando un mandato. Es farmacéutica de profesión y pertenece al movimiento de los focolares, que yo creo que todos conocemos y hemos oído hablar. Este movimiento fue fundado por Chiara Lubich en la posguerra, en 1943, creo que he leído por ahí, ¿no? Y las características más especiales que señalan siempre son el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Pero para mí lo que más me toca, no sé si os pasará a vosotros, es que son los impulsores de la llamada economía de comunión. Uno de los cofundadores del movimiento, Gino Giordane, es el que da nombre a la fundación donde Dolores está desarrollando su actividad, que es apasionante. En este momento ya está participando en un proyecto cofinanciado por la Unión Europea en el que participan, me dijiste 6 países al final, ¿no? 6 países que asoman al Mediterráneo, 8 organizaciones creo que son, y que está trabajando en la formación de jóvenes en temas tan actuales como la inmigración, la integración, en fin, haciendo ahí una tarea de formación muy importante, ¿no? Como siempre le pregunté a Loli antes de traerla aquí qué recuerdo tenía ella de Manos Unidas. Y bueno, es emocionante, ¿no? Porque realmente ese trabajo que hacemos en escuelas no está suficientemente apreciado, porque al final todos nos acordamos de ese momento en el cual estábamos. Con la hucha de Manos Unidas, haciendo la campaña de Manos Unidas, fue nuestra primera conexión con Manos Unidas. Bueno, pues enormemente agradecidos de que estés con nosotros. Te vamos a escuchar con muchísima atención para aprender, ¿eh? Y te dejo la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde, Loli. Muchísimas gracias, Mercedes. Espero que se oiga bien.
Ok. Y muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir esta tarde con todos vosotros. Casi es una ocasión de intercambio en el que hagamos eco seguramente de muchas cosas que todos conocemos, pero que bueno, que ahora las pongo voz yo y seguramente pues vosotros os reconocéis en todo lo que yo os voy a compartir. Y hablando de compartir, sí que quiero explicitar que comparto la alegría con Manos Unidas de este recientísimo encuentro con el Santo Padre, ¿no? Que me parece que es un regalo súper merecido que se haya encontrado y que haya reconocido la labor de estos 65 años de Manos Unidas. No con esas palabras, esa invitación a ser peregrinos de la esperanza que os decía en este momento que vivisteis juntos. Vale, voy a compartir pantalla y así. Bueno, pues empiezo. A ver, ya. A ver, has hablado del Foro de Laicos como, bueno, pues esta entidad que agrupa movimientos y asociaciones a nivel estatal, de la que forman parte 48 entidades en este momento, y evidentemente entre las entidades que forman parte del foro está Manos Unidas. No digo todas las 48 porque gastaría todo el tiempo, pero sí que me gusta subrayar que este espacio este espacio de comunión es un espacio de confluencias de formas laicales en las que nos encontramos personas que tenemos sensibilidades y carismas muy distintos y descubrimos esta belleza y riqueza que tiene la Iglesia. Yo digo a veces que se parece a una orquesta en la que cada uno toca un instrumento, que es el carisma propio, la misión propia, pero que todos tenemos que estar acompasados para que la melodía que se escuche sea hermosa, bonita. No nos piten los oídos, vamos. Y también la comparo con un mosaico, donde las piezas son distintas en tamaño, en color, en textura, pero que si falta una se ve enseguida. Por lo tanto, todos tenemos que estar presentes para formar esta comunión. Y utilizo dos palabras para definir qué es lo que, más que hacemos, qué es lo que somos, que son las palabras sinodalidad y encuentro, porque tienen mucho que ver con lo que voy a decir y sobre todo tienen muchísimo que ver con el momento de la Iglesia en este momento. Bueno, este sería un poco el recorrido de esta tarde. Son al inicio unas pinceladas sobre qué es lo que el magisterio ha dicho sobre el laicado antes del Papa Francisco, refiriéndome al Concilio Vaticano II, a la Christi Fidelis Laici, Carta Magna del laicado contemporáneo de los años 80, y después al CLIM, el documento de la Conferencia Episcopal Española del año 91, que sigue siendo la guía del laicado español, puesto que no ha habido un documento posterior. Una segunda parte, el laicado con el Papa Francisco, con algunos de estos documentos, y una breve referencia al proceso sinodal, alguna referencia sobre lo que el proceso sinodal nos dice a nosotros como laicos y laicas. Para terminar, puesto que estamos en Adviento y el personaje, entrecomillado, el personaje principal del Adviento es siempre María, a María como la figura de esta primera laica, primera discípula de Jesús. ¿Vale? Eso, me habéis pedido que hablara de la misión, la vocación y misión del laico, y me parece que es un tema de indiscutible importancia y actualidad por varios motivos. Primero, por el camino que hemos recorrido en la Iglesia que peregrina en España, que hemos recorrido en estos últimos años y que tiene como punto principal la celebración del Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida en febrero del año 20. En un segundo lugar, pues por todos los trabajos que se han llevado a cabo a lo largo del proceso sinodal, en los que la presencia de los laicos durante el proceso ha sido muy intensa y muy importante. Y en último lugar, creo que es de actualidad hablar del laicado, pues porque de una forma muy cercana en el tiempo, pues porque se están dando en nuestra Iglesia en España
una serie de reflexiones de cara al Congreso sobre las Vocaciones que se celebrará en febrero del año 2025, en la que hablaremos de vocaciones en general, de cultura vocacional, pero también de las distintas respuestas a la llamada del Señor, cómo se concretizan, y una de ellas es la vocación laical. Y por eso me parece muy importante recordar una frase, un par de frases con las que se abrió el Congreso de Laicos, pronunciadas por un laico, Isaac Martín, de Toledo, miembro de la comisión que preparó el Congreso, militante de Acción Católica, y que en su intervención dijo estas palabras que voy a leer, pero que me parecen que son un texto emblemático para todos nosotros. Él decía: ¿estamos ilusionados por la vocación y misión que Dios mismo nos ha encomendado? No somos seglares por defecto, porque Dios no nos haya llamado a ser sacerdotes, religiosos o religiosas. Somos seglares por propia vocación, porque Dios nos quiere así, en coherencia con la llamada transmitida el día de nuestro bautismo. Dios nos quiere laicos y laicas presentes en el mundo. Creo que no somos seglares por defecto fue una llamada muy fuerte a todos los que estábamos en el Congreso de Laicos. Y empezamos por estas pinceladas del laicado antes del Papa Francisco, porque hay una expresión que se oía con frecuencia, ¿no? Se decía: el laicado es ese gigante dormido, y el Concilio Vaticano II quiso despertar ese gigante en una tarea ardua, en un proceso complejo, lento, trabajoso, un gigante que queremos seguir despertando, y por ahí la importancia de seguir volviendo a los textos conciliares, a sus enseñanzas y postulados. Y si podemos decir que uno de los méritos que se le reconoce al Concilio Vaticano II es el de haber roto ese esquema que tenía recluido el laicado en un discreto y sobre todo irrelevante segundo plano de la vida eclesial. Decía Yves Congar, que es uno de los primeros principales teólogos del Vaticano II, que los laicos no son miembros de la Iglesia de segunda categoría. Al contrario, son la Iglesia en el mundo, y en la medida en que viven su fe, son auténticos testigos del reino de Dios. Reconocemos la enseñanza conciliar sobre el laicado en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, en la Lumen Gentium, en el capítulo 4, y en el decreto sobre el apostolado seglar, estos nombres son dificilísimos, Apostolica Naptositatem. Y además, la doctrina se completa con algunos pasajes del decreto ad gentes y también, sin olvidar, la segunda parte de la Constitución Pastoral, Gaudium et Spes. Y la visión que ofrece el Concilio de la Iglesia es una visión en clave trinitaria, en clave de comunión, el pueblo reunido en la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Iglesia es pueblo de Dios, y de ahí la importancia de este segundo capítulo, no el cuarto que habla de los laicos, sino el segundo de Lumen Gentium que habla del pueblo de Dios. O sea, somos pueblo de Dios, familia de la Trinidad, y el bautismo es el que nos imprime en el alma este sello de la Trinidad. Y de ese modo se reconoce la igual dignidad de todos los miembros del pueblo de Dios, a los que el Espíritu Santo puede llenar de dones y carismas. Los textos del concilio, quiero leer solo una parte del número 31 del Lumen Gentium, en la que se define quién es el laico. Dice: por el nombre de laicos se entiende los fieles cristianos que, por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo, ejercen por su parte la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Lo que es peculiar y particular de los laicos es su carácter secular, porque a los laicos pertenece, por propia vocación, buscar
el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. Encontré hace tiempo esta frase de la mística y poetisa francesa, trabajadora social francesa, Madeleine Delbré, que realmente me pareció una definición muy hermosa, porque decía: nosotros los laicos no tenemos otro templo que la vida diaria, no tenemos otro altar que la calle, no otra liturgia que la de nuestras tareas cotidianas. Es este el lugar donde se despliega nuestra misión. Los textos del Vaticano II subrayan también dos notas fundamentales: la eclesialidad y la secularidad, afirmaciones que podemos encontrar en el documento Ad Gentes, donde se insta a que exista un laicado maduro. Dice en el número 21 que la Iglesia no está verdaderamente fundada, ni vive plenamente, ni es signo perfecto de Cristo entre las gentes, mientras no exista y trabaje con la jerarquía un laicado propiamente dicho. Y añade: los fieles seglares pertenecen plenamente y al mismo tiempo al pueblo de Dios y a la sociedad civil. Pertenecen al pueblo en el que han nacido, de cuyos tesoros culturales empezaron a participar por la educación, a cuya vida están unidos por variados vínculos sociales y a cuyo progreso cooperan con el esfuerzo de sus profesiones. Y pertenecen también a Cristo, porque han sido regenerados en la Iglesia por la fe y por el bautismo. Y damos un salto en el tiempo. Pasamos a los años 80, al pontificado de San Juan Pablo II, al sínodo que él convocó con motivo de los 20 años de la clausura del concilio, el sínodo que trató sobre los laicos y del que surgió, o sea, del que nació esta exhortación apostólica, la Christi Fidelis Laici. El texto comienza presentando el misterio de la Iglesia según la analogía de la viña evangélica. Y en el número 1 se lee: los fieles laicos, cuya vocación y misión en la Iglesia y en el mundo a los 20 años del concilio ha sido el tema del sínodo de los obispos, pertenecen a ese pueblo de Dios representado por los obreros de la viña. La parábola evangélica despliega ante nuestra mirada la inmensidad de la viña del Señor y la multitud de personas, hombres y mujeres, que son llamados por Él y enviados para que tengan trabajo en ella, en la viña. La viña es el mundo entero, que debe ser transformado según el designio divino en vista de la venida definitiva del reino de Dios. El documento se centra mucho en la misión específica del laico, en su compromiso en el mundo, y apenas habla, en cambio, de su labor en el seno de la Iglesia. Es un texto rico de contenidos, del que solo cito algunas reflexiones. El documento afirma la plena pertenencia de los fieles laicos a la Iglesia, ya lo habíamos escuchado antes, pero con un matiz. En el número 9 añade un matiz. Dice que los laicos tienen que tener la conciencia cada vez más clara, no solo de que pertenecen a la Iglesia, sino que son Iglesia. Se vuelve a subrayar el valor del bautismo y en el número 16 y 17 se acentúa la dignidad de los fieles laicos, que se nos revela en plenitud cuando consideramos la primera y fundamental vocación, la vocación a la santidad, o sea, a la perfección en la caridad, y de ahí el compromiso, como una especie como de cadena, de santificarnos en el mundo y santificar el mundo. Algunas citas que confirman estas afirmaciones del documento magisterial. Por ejemplo, José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, decía que no hay más que una vocación,
la santidad, y todos los fieles cristianos, sean laicos o clérigos, están llamados a esta vocación. Pero los laicos tienen la misión específica de transformar el mundo desde dentro, siendo sal de la tierra y luz del mundo. O Guillermo Rovirosa, que alguien definió como el apóstol del mundo obrero, el fundador iniciador de la OAC, decía que ser cristiano no consiste principalmente en hacer o no hacer tales cosas o tales otras, sino en ser Cristo, queriendo como Cristo ama. También en la exhortación apostólica se subraya la diversidad y la complementariedad de las vocaciones y de los ministerios como un gran don del Espíritu, que forma la comunión eclesial y que el laico está llamado a acoger con gratitud y al mismo tiempo a vivir con profundo sentido de responsabilidad, en el número 20. Y en el número 24 se lee que el Espíritu Santo, y esto ya lo hemos escuchado antes en el Vaticano II, no solo confía diversos ministerios a la Iglesia Comunión, sino que también la enriquece con dones e impulsos particulares llamados carismas, y que estos carismas el Espíritu tiene absoluta libertad para donarlos a quien él considera mejor. Y esto me parece, hablamos de ministerios, vocaciones, carismas, y es un tema que ha venido también muy de relieve en el proceso sinodal, pero me parece muy importante subrayarlo en el contexto en el que ahora estamos, en el contexto de Manos Unidas, en el que la gran mayoría somos laicos y laicas. Algunos podemos ser miembros de distintas organizaciones, de distintos movimientos, asociaciones, con distintos carismas, pero además se comparte misión con personas de la vida consagrada, con sacerdotes. Y no solo tenemos que crecer en el conocimiento de la complementariedad de las varias vocaciones y carismas, sino sobre todo, no solo en el conocimiento, sino en el reconocimiento recíproco. Hay un texto de la francesa Marie Pelletier, que fue la primera mujer que recibió el Premio Ratzinger de Teología, que a mí me parece sugerente y quizás un poco provocador. Ella dice que hay que renovar en profundidad nuestras relaciones eclesiales, transformando las diferencias que muy a menudo se viven de manera arrogante y excluyente en un reconocimiento recíproco, en el asombro de experimentar los múltiples modos de la fidelidad a la vocación cristiana. Y ella se pregunta, ¿es utopía o más bien simplemente realismo del Evangelio tender a una iglesia comunión donde cada uno pueda dar gracias por la vocación, por el carisma, por el ministerio que tienen los demás? Bueno, yo me digo, cuando leo esta pregunta, este texto, me digo que esta pregunta nos la tendríamos que hacer todos los días. ¿Soy capaz de dar gracias por la vocación, el ministerio, el carisma que tienen los demás? Bueno, me refiero todavía a la Christi Fidelis Laici porque San Juan Pablo II en este documento ligó el binomio comunión y misión en una única realidad, diciendo que la comunión es misionera y la misión es para la comunión. Y sobre esta base habló de la necesidad y la urgencia de emprender una nueva evangelización. Y en el caso de los laicos, claro, hablaba de que el mundo, que es el ámbito de actuación de los laicos, es extenso y va desde el espacio de la defensa de la dignidad de la persona, de la vida, de la familia, a la caridad como esfuerzo para vivir de modo solidario, al compromiso político, al compromiso en el mundo del trabajo, de la economía, al vasto campo de la cultura y de los medios de comunicación. Seguramente ahora diría de las redes sociales y del mundo de Internet y ¿no? Hasta aquí el documento de Christi Fidelis Laici, una pasada rápida.
para referirme de forma breve a este documento de la Iglesia en España, el documento Cristianos Laicos, Iglesia en el Mundo, conocido así entre amigos como el CLIM, ¿no? Del año 91, y que sigue la estela del posínodo. Y este documento es fruto del compromiso de una generación de laicos ejemplar, de unas reflexiones profundas hechas en el marco de la Conferencia Episcopal, de consultas y encuestas que se hicieron en las diócesis y entre los movimientos. O sea, un proceso profundo para responder a una nueva situación de la Iglesia y de la sociedad española, en la que se descubrían nuevos desafíos y nuevos retos. Recoge el magisterio que había sobre este tema en los años anteriores, pero no es una reflexión teológica sobre el laicado, sino que su finalidad es la de suscitar líneas de acción y propuestas para promover la corresponsabilidad y participación de los laicos en la vida de la Iglesia y de la sociedad. O sea, busca ofrecer propuestas que sean factibles y realizables. Y en este último tiempo, por varios motivos, teniendo que volver a releer las páginas del CLIM, me he dado cuenta que aunque hayan pasado ya algunos años, este documento tiene una grandísima actualidad. O sea que hay muchas cosas en las que nos podemos reencontrar. Por lo tanto, animaría a quien no lo conozca a poder hacer una lectura pausada del mismo. El CLIM se divide en 4 capítulos. Los 2 primeros afronta claves. Las 2 primeras claves es la comunión y la misión, la comunión eclesial, o sea, una comunidad evangelizadora expresada mediante la corresponsabilidad de todos sus miembros. Un segundo capítulo habla de la misión, de la acción evangelizadora, visibilizada por la presencia de los laicos en la vida pública, afirmando que la actitud para acercarnos a la realidad social pasa por el servicio, la humildad y el diálogo. Y junto a estas 2 claves, 2 opciones fundamentales. La primera, la formación de los laicos, entendida no como un fin en sí misma, sino como un medio. ¿Para qué? Para la misión. Y la segunda opción es la promoción del apostolado asociado, del laicado asociado. Hasta aquí un poco lo que es estas pinceladas un poco de documentos y la visión de la Iglesia sobre el laicado antes del Papa Francisco, ¿no? La visión trinitaria, pueblo de Dios, diversidad de carismas y ministerios, bautismo como eje central, implicación de todo el pueblo de Dios en la misión, lo peculiar y particular del laico, ¿no? El carácter secular, el mundo como nuestro ámbito preferencial de acción, la comunión que es misionera y la misión que es para la comunión, la formación integral y permanente y la acción evangelizadora, la presencia con las actitudes del servicio y el diálogo. Y ahora volvemos a dar un salto y nos vamos al Papa Francisco, cuyo pontificado, aunque ha sido definido con muchas palabras como novedad, sorpresa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no deja de subrayar una continuidad con el magisterio sea del concilio que de los papas anteriores. O sea, esta imagen del santo pueblo fiel de Dios, una expresión que al Papa le gusta mucho, es la imagen que él nos transmite. Y por eso empiezo leyendo este trozo de la carta que él escribió al presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, el cardenal Aulet, donde decía que mirar al pueblo de Dios es recordar que todos ingresamos a la Iglesia como laicos, que el primer sacramento, el que sella para siempre nuestra identidad y del que tendríamos que estar orgullosos, es el bautismo. Nadie han bautizado cura ni obispo.
Nos han bautizado laicos y es el signo indeleble que nunca nadie podrá eliminar. Nos hace bien recordar que la Iglesia no es una élite de los sacerdotes, de los consagrados, de los obispos, sino que todos formamos el santo pueblo fiel de Dios. Y en esta misma carta, refiriéndose al eslogan, ese famoso eslogan que no sé si esto lo recordó, lo comentó Fano el mes pasado, al eslogan "es la hora de la Iglesia", es la hora de los laicos, el Papa afirma que, sin embargo, pareciera que el reloj se ha parado en esta carta. Así que a nosotros nos toca que el reloj se vuelva a poner a funcionar o, sobre todo, que no se pare en ningún momento. Bueno, centraré esta parte de mi intervención en algunos documentos del Papa y también en algunas intervenciones que el Papa ha hecho, sobre todo a movimientos y asociaciones laicales, para concluir con una brevísima referencia al proceso sinodal. Una de las definiciones sobre qué es la vocación laical que más me gustan es la que aparece en la exhortación apostólica Christus Vivit, la que el Papa escribió después de del sínodo sobre los jóvenes y el discernimiento vocacional. Y ahí, en el número 168, está escrito que la vocación laical es, ante todo, la caridad en la familia, la caridad social y la caridad política. Es un compromiso concreto desde la fe para la construcción de una sociedad nueva, es decir, en medio del mundo y de la sociedad, para evangelizar sus diversas instancias, para hacer crecer la paz, la convivencia, la justicia, los derechos humanos, la misericordia y así extender el reino de Dios. O sea, una vocación, bueno, que casi da un poquito de vértigo leer estas líneas. Y añado aquí unas palabras de Dorothy Day, fundadora del Movimiento de los Trabajadores de Estados Unidos, que decía que el laico está llamado a construir una sociedad más justa, pero no a nivel idealizado, o sea, no sobre las nubes, sino concreto, en lo cotidiano. Debemos estar donde la vida sucede, en las calles, en las fábricas, en los hogares de los pobres. ¿Y cómo se concreta esa caridad? La caridad en la familia, la caridad en la sociedad, la caridad política. O sea, esa caridad cuyo culmen sería esa llamada universal a la santidad. Esa llamada a la que el Papa hizo referencia en la exhortación Gaudete et Exsultate. Ahí hablaba de una santidad que se despliega, me gusta el verbo desplegar, que se despliega en la vida cotidiana, al hacer la compra en el mercado, caminando por la calle, en el lugar de trabajo con los compañeros o de descanso, en las relaciones familiares. No una santidad en primer término de la heroicidad del martirio. Francisco usa la expresión que todos hemos oído repetido, la de los santos de la puerta de al lado, por la que nos invita a realizar lo ordinario de manera extraordinaria. Y además se subraya que se trata de una santidad comunitaria, que se da y se vive en la Iglesia, porque nadie se salva solo, dice en el número 6. El cristiano no vive ni su identidad ni su fe aislado, sino como miembro de una comunidad, de una familia, de la familia de la Iglesia. Entendiendo por comunidad ese espacio en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado, donde compartir la palabra y celebrar juntos la Eucaristía nos hace más hermanos y nos va convirtiendo en comunidad santa y misionera. Esto en el número 142. Y me detengo ahora un poco más en la exhortación Evangelii Gaudium, considerada como el texto programático del Papa Francisco. Y lo hago en algunos puntos. He concentrado en 4 puntos.
en la necesidad de que los laicos tengan más espacio en la vida de la Iglesia. O sea, porque Francisco afirma que los laicos, que la Iglesia tiene que abrir más espacios de participación efectiva para los laicos, especialmente en las decisiones pastorales. Ese ha sido un tema recurrente ahora en el proceso sinodal. En el 102 se lee que la participación de los laicos en la vida de las comunidades eclesiales es hoy una realidad que se debe fomentar. La participación es necesaria en la vida parroquial, en el compromiso social, en las catequesis, en las estructuras diocesanas, en las labores de organización de la Iglesia. Y en el número siguiente, o sea, en el 103, se refiere específicamente al papel de las mujeres y subraya que el genio femenino, es textual, el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social y por lo tanto también de la vida eclesial. Aquí no puedo dejar de recordar que vuestra entidad nace por iniciativa de mujeres, de las mujeres de Acción Católica, y muy en particular no quiero olvidarme de nombrar a Pilar Bellosillo, una de las precursoras de la defensa del papel de la mujer en la Iglesia. Ella vivió toda su vida como entrega al Evangelio y a la Iglesia, como modelo de liderazgo cristiano, diríamos hoy. El segundo punto es el compromiso en el mundo secular, mediante el testimonio de la vida cotidiana. En el número 183 de Evangelii Gaudium recuerda que los laicos estamos llamados a llevar la luz de Cristo a todos los ambientes. La fe auténtica, es una cita, la fe auténtica que no es cómoda ni individualista, siempre implica un deseo profundo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Y además hay una clara invitación a no tener miedo a llevar el Evangelio a las periferias, es decir, a las situaciones más difíciles o distantes, tanto geográfica como existencialmente. En el 120 leemos que todo cristiano es misionero en la medida que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos discípulos misioneros. Pero esto es el 120, pero personalmente me impacta la frase que hay delante de este párrafo, antes de este párrafo que todos hemos escuchado, porque en esa frase se dice que si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Y después añade, porque no somos discípulos misioneros, somos discípulos misioneros. O sea, esta experiencia del amor de Dios que los salva, me parece que es un subrayado muy importante al que tenemos que, digamos, tener anclado en cada uno de nosotros. A este respecto, la fundadora de Focolares, hablando de la misión de los laicos, dice que no hay lugar donde Dios no pueda ser encontrado a través del amor de sus hijos fieles, de sus hijos laicos. Volviendo a la carta al presidente de la Pontificia Comisión de América Latina, que ya cité antes, el Papa se pregunta cómo estar cerca de aquellos laicos que están presentes en los distintos ámbitos sociales, y dirigiéndose a los pastores afirma que hay que estar al lado de nuestra gente, acompañándola en sus búsquedas y estimulando esa imaginación capaz de responder a la problemática actual. El Papa habla de estar al lado, no para decir al otro lo que tiene que hacer, porque ellos, dice, ellos lo saben tanto o mejor que nosotros, sino para discernir con nuestra gente y nunca en lugar de nuestra gente. Los otros dos puntos son el reto de ser iglesia en salida y el desafío de la formación. Y creo que ahora tengo que ir más deprisa porque ya estoy como
en el tiempo. El reto de salir, de ser iglesia en salida, parte siempre del encuentro con la persona con Jesús, ¿no? El Papa a los miembros de Comunidad y Liberación les dijo que todo en nuestra vida, hoy como en los tiempos de Jesús, comienza con un encuentro con Jesús, que es siempre el primero, que nos primerea y nos espera. El encuentro con Jesús y desde ahí vivir la cultura del encuentro con la humanidad, aunque a veces esta humanidad transite por caminos alejados de Jesús. Aún así, partiendo de esta relación personal con Él, podemos descubrir los signos de su presencia, de la presencia de Dios, en medio del mundo. El Papa ha afirmado que prefiere una iglesia accidentada que una que está encerrada en sí misma, porque significaría que no hemos acogido la acción llevada a cabo por Cristo crucificado y resucitado. Y salir no significa que este es el miedo que quizás nos da. Salir no significa que nos vamos a perder en el mundo, sino que estamos llamados a hacer allí donde estamos cada uno una experiencia de Dios, de fraternidad con mayúsculas. Iglesia en salida es una iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces es como el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que cuando regrese pueda entrar sin dificultad. De esto vosotros sabéis mucho por toda la misión que lleváis delante. Y el último punto, el de la formación y el acompañamiento de los laicos, que es un desafío enorme, un desafío que nos impulsa nos tiene que impulsar a asumir esa misión propia en el mundo. A mí me gusta decir que no es solo un acompañamiento a secas, sino que un acompañamiento que nace de la acogida. Y el Papa se lo dijo a Acción Católica, diciendo que la acogida, incluso si trae problemas porque van a querer formar parte de la institución personas que aparentemente no están en condiciones. Eso de condiciones entrecomillado, ¿no? Y el Papa les decía a Acción Católica, es un desafío a la maternidad eclesial, recibir a todos y acompañarles en el camino de la vida con las cruces que llevan puestas. Bueno, esto es una tarea que cada uno de nosotros allí donde estamos tenemos que llevar adelante. Respecto al proceso sinodal, el Papa dijo esta frase, no caminar juntos, laicos, pastores, iglesia, es un concepto fácil de expresar, pero no es tan fácil de ponerlo en práctica. Yo digo que es un eslogan bonito, pero también es de los eslogans que tenemos que encarnar y que lo hemos estado haciendo en estos últimos años y que no tenemos que parar porque esto de la sinodalidad, como dice alguien, ha venido para quedarse. O sea, es un proceso que no tiene marcha atrás. Y respecto a este proceso, durante estos años hemos hecho muchos aprendizajes. Me quiero referir ahora solo a un punto que tiene mucho que ver con nuestra vocación laical y que está en relación con lo que he dicho hasta este momento, ¿no? Que es el descubrimiento de que tenemos que amar y servir el mundo en el que vivimos, transformando nuestra mirada. Este texto, en el que la mayoría conocemos la última frase, el del camino de la sinodalidad, es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. También a mí me gusta la parte inicial, porque aquí dice el mundo en el que vivimos, en el que estamos llamados a amar y servir, ¿no? Y el Papa habla de un mundo al que amar y servir, y se ama lo que se conoce, incluso con sus contradicciones, con sus sufrimientos, violencias y llagas, y se conoce porque estamos cerca de él,
porque nos rozamos con sus contradicciones. Me ha gustado que en el material que habéis utilizado para prepararos para esta sesión se hubiera incluido el texto del buen samaritano, ¿no? Nos tenemos que dejar interpelar por esta persona que está al borde del camino y, bueno, pues que no se dice ni cómo es, ni quién es, ni si era rica, pobre, sino simplemente que había sido a las que las personas, otros le habían pegado y se había quedado tirado. Pues eso, hubo quien se paró porque decidió amar y servir a ese que encontraba en el camino, ¿no? Y nosotros como miembros del pueblo de Dios estamos llamados a conocer la realidad en la que estamos enraizados, a transformar nuestra mirada sobre ella para tener una mirada limpia de asombro, de gratitud, compasiva y también autocrítica, crítica, de proximidad y de misericordia. Y a ello nos pueden ayudar cultivar los rasgos que son característicos de la Iglesia sinodal, la Iglesia de la escucha profunda, agradecida, pero también importante el modo con el que hablamos, con caridad y libertad, con valentía, siendo más testigos que maestros. La acogida, y de ahí que se haya subrayado mucho el deseo de construir comunidades que sean acogedoras, en las que nosotros como laicos tenemos que estar en primera persona, comunidades acogedoras, cercanas, inclusivas, que acompañen y sepan mostrar la ternura de Dios, particularmente a las personas que son excluidas o rechazadas por la sociedad. Y por último, una iglesia que vive la humildad, que sabe pedir perdón y que tiene la actitud de tener mucho que aprender, mucho que enseñar, sí, pero también mucho que aprender del mundo en el que está inmersa, ¿no? Enraizada. Bueno, y ya para terminar, he dicho que estamos en Adviento y María de Nazaret es la mujer del Adviento, ¿no? Y ese deseo de concluir mi intervención recordando unas palabras del Papa Francisco, y ahora estoy barriendo para casa porque son unas palabras que el Papa dirigió a focolares hace unos años, en el que les decía que no olvidéis que María era laica, era una laica, la primera discípula de Jesús, su madre era laica. Aquí hay una gran inspiración. Y sería un hermoso ejercicio, y os desafío a hacerlo, tomar en el Evangelio los episodios más conflictivos de la vida de Jesús y preguntarnos cómo habría reaccionado María ante este episodio. Porque María es la mujer de la fidelidad, la mujer de la creatividad, del valor, la mujer de la paciencia, la que soporta. María es esta primera discípula de Jesús. ¿Cómo reaccionó en todos estos momentos? Bueno, si hacéis este ejercicio, os ayudará. Gracias y dejo de compartir si lo logro. Vale, ya está. Muchísimas gracias, Loli. Ha sido estupendo. Nos apropiamos, yo por lo menos, de la frase de a los focolares, de esa interpelación, la hago propia y pienso trabajármela cotidianamente. No te creas que no. Decías al principio que efectivamente eran cosas que probablemente nos resonaran. Supongo que sí, que nos han resonado a todos, pero también es verdad que de vez en cuando necesitamos otra vez sentarnos y escucharlas despacio para volver a meditarlas, ¿no? Y para sacarles el provecho que tenemos ahí tanto para cuidar.